El objetivo de la psicoterapia. En primera instancia, se debe tener en cuenta que la finalidad de la psicoterapia es la revisión constructiva del sistema. Si no se realiza dicha revisión, no se cree que se pueda dar un cambio conductual. Este proceso de revisión ofrece alternativas conductuales. Se debe tener en cuenta las características del sistema de construcción. Sin embargo, es competencia del cliente el contenido de este sistema. Los ciclos del cambio. El cambio se da a través de la experiencia. Nuevamente, pues el ciclo de experiencia, Kelly, 1966-1970, juega un papel central en dicho. A continuación, se nombrarán las fases por las que está compuesto el modelo anteriormente nombrado. 1. Fase de anticipación. Aquí se pone en juego no solo un constructo, sino todo el subsistema de construcción a cuyo ámbito de aplicación concierne la experiencia. Ello configura la hipótesis o anticipación que de forma generalmente inconsciente se pone en juego. Dichos constructos son: A. Los constructos conductuales, quienes son los que permiten llevar a cabo las acciones más concretas. B. Los constructos simples, entendidos como aquellos constructos que nos permiten la identificación de personas u objetos. C. Los constructos evaluativos, quienes son los que añaden una cierta carga valorativa a los constructos anteriores. D. Los constructos relacionales, que 2. Fase de implicación. Según nuestra conceptualización, esta fase tiene: A. Nivel conductual. Es el nivel en el que la anticipación llega necesariamente a la acción que se realiza en la fase consecutiva del ciclo. B. Nivel. Fase de validación. En esta fase del proceso de experiencia, el sujeto puede asociar dos resultados acontecidos en la fase anterior. Puede considerar confirmadas sus anticipaciones y validar su hipótesis, o por el contrario, puede otorgar un valor desconfirmante, quedando así invalidada su hipótesis. La validación representa la compatibilidad entre la predicción y el resultado esperado. La invalidación representa la incompatibilidad entre la predicción y el resultado observado. El mecanismo de invalidación se basa en los indicadores que se derivan subordinadamente de los constructos vinculados en el contexto de construcción. Se trata de discriminaciones de tipo sensitivo conectadas con constructos más supraordenados. Puede entenderse como la estructura de conexiones internas entre estos constructos sensitivos, los cuales constituyen la fracción más subordinada de la estructura del sistema de construcción que determina la configuración específica de estados de actividad en el sistema nervioso. En esta fase del proceso de experiencia, la confirmación o la desconfirmación va siempre acompañada de una movilización psicofisiológica que concreta en términos de activación, descargas hormonales, equilibrio simpático y parasimpático. Esta movilización constituye un nuevo acontecimiento, en este caso interno, a construir de la forma paralela a los eventos externos. Esto significa que pueden darse varios ciclos de construcción de forma simultánea. En el momento que la movilización fisiológica es construida en términos emocionales, se da el fenómeno al que llamamos emoción. Cuando el sujeto identifica un acontecimiento fisiológico interno según sus experiencias anteriores y dicha identificación implica la captación simultánea de una similitud o una diferencia, esto es cuando constituye precisamente la aplicación de un constructo personal. Mancuso y Hunter en 1983 hicieron la propuesta de vinculación de los estados llamables emocionales con el ciclo de la experiencia. Estos autores consideraron que cuando los esquemas empleados son inadecuados en la tarea de una movilización fisiológica, hay que integrarlo con los estímulos asociados, es decir, hay que integrarlo con nuestras emociones. Revisión constructiva del sistema. Esta es la fase donde se concreta el cambio. Como lo postula la cibernética, muchos de estos cambios solo sirven para preservar el mantenimiento del sistema, pero otros suponen cambios en un sentido más amplio. Desde esta concepción, la confirmación de la hipótesis como su refutación generan algún tipo de cambio.
La validación supone una retroalimentación positiva para el sistema de construcción que contribuye a la consolidación de la hipótesis. Validación. En la invalidación, el sistema tiene que realizar algún tipo de reestructuración, acomodación o cambio. La invalidación de una anticipación activa el ciclo de circunstancias. Mecanismos de cambio. Los mecanismos de cambio se dan en la fase de revisión constructiva del sistema. Forman parte del proceso más amplio de reconstrucción. El primer mecanismo de cambio está el propio ciclo de creatividad. Este se divide en dinámica de aflojamiento y rigidificación. La dinámica de aflojamiento se refiere a convertir un sistema de construcción globalmente muy rígido en un sistema más flexible. Y la rigidificación, por el contrario, se trata de tomar un sistema más simple y complementarlo con algo más estructurado. Kelly, en 1955, asemeja la construcción aflojada como tratar un borrador impreciso sobre el mundo, en contraste con la construcción rígida que precisa de líneas firmes y definidas como en un rótulo impreso. Kelly, en 1965 a 1969, mencionó 8 formas posibles de cambio en el sistema de constructos. Bueno, el primero de ellos es cambio de polo, que es el tipo de cambio más superficial. Un ejemplo de ello sería de pasar de construirse a sí mismo del polo desgraciado al polo afortunado del mismo constructo personal. Bueno, aquí Kelly se da como a entender de que una misma situación puede ser vivida de formas distintas y por distintas personas. Entonces esto implicaría que una persona no es víctima de la realidad, sino de su construcción de esta realidad. Continuando, el segundo es aplicación de otro constructo del repertorio del cliente. Este supone un deslizamiento ligero de significado, por otra parte, y sin grandes implicaciones a un nivel jerárquico superior. Bueno, un ejemplo sería: Juan conoce a Ana y la construye como amable, y amable sería lo opuesto a desagradable. Entonces, esto implica captar la similitud de que Ana con otras personas conocidas por Juan habían sido construidas como desagradables. Continuando, el tercero, articulación de constructos preverbales. Este implica el acceso a la conciencia de un constructo o discriminación anteriormente no disponible a este nivel de verbalización. Bueno, entonces quiere decir discriminaciones finas que el sujeto realiza desde ya en sus estudios más tempranos, y implicaría algún tipo de simbolización de dichas discriminaciones, con lo que el sistema queda más actualizado. Un ejemplo sería percatarse del valor del constructo figurativo como mi madre a la hora de buscar amigos o pareja. Entonces, continuando, el cuarto, confrontación de la consistencia interna del sistema. Este mecanismo de cambio confronta ambos sus sistemas de construcción y los ajusta de forma de que el sistema gane en consistencia interna. Un ejemplo sería creer que las mujeres son civilinas en su proceder. Haciendo un paréntesis con la palabra civilino, que significa algo ambiguo, algo misterioso, algo confuso, algo incomprensible. Continuando, que dice que al poner ambas construcciones hay que realizar como alguna modificación con el fin de conseguir como más coherencia a lo que se está diciendo. Siguiente, quinto, confrontación de la validez predictiva de un constructo. Este mecanismo consiste en desarrollar esas implicaciones de forma que el constructo pueda ser sometido a validación o invalidación, ya sea cualquiera de estas dos. Bueno, un ejemplo que nos mencionan es: toman la forma de proyectos que pueden resultar como utópicos, pero permanecen inalterados en el sistema de construcción por no haberse planteado como su viabilidad. Sexto, variación del ámbito de conveniencia de un constructo.
Este viene determinada por la permeabilidad de su estructura supraordenada. Entonces, supone como una aplicación de un constructo característico de un contexto de construcción a los acontecimientos de otro contexto. Este mecanismo constituye como una producción poética con el uso de metáforas. Séptimo, alteración del significado de un constructo. Este supone cambiar las implicaciones del constructo con el resto de constructos de un contexto de construcción determinado. Bueno, un ejemplo característico sería el del racismo, que sería como asociar el constructo negro y blanco con el constructo inteligente y necio. Entonces, de forma que el blanco implica inteligente y el negro se correspondía como necio. A esto se le denomina una constelación de constructos. El octavo y último es creación de nuevos ejes de construcción. Implica la incorporación masiva de constructos inicialmente ajenos al sistema. Bueno, un ejemplo sería en la educación el sujeto adquiere un conjunto de conocimientos sobre una materia determinada y esto constituye una incorporación de sus sistemas completos de construcción a la vez que se aumenta el ámbito de convivencia de su sistema. Un dato interesante, los autores Bateson, Jackson, Hale y Welkland en 1956 aplicaron esta teoría en la investigación de la comunicación en familias con pacientes esquizofrénicos, llegando a la formulación de la teoría del doble vínculo.